Ya arrancó la segunda ronda eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial del 2026 con 2 victorias aplastantes de selecciones centroamericanas, y por eso hoy vengo a repasar cómo quedaron los 6 partidos del día y también cómo se refleja eso en cada uno de sus grupos. Bueno, y grandes sensaciones tras la primera jornada de esta segunda ronda para las selecciones centroamericanas. Una de ellas, Guatemala, que aquí podemos ver su camisa. No pudo haber iniciado mejor su camino mundialista. Nicaragua también dio un gran paso, y algunas otras selecciones que más bien dejaron dudas. Todo eso nos dejó apenas la primera parte de la jornada 1, porque recordemos, esta primera fecha está repartida entre hoy y el día de mañana, pero hoy vamos a repasar, por supuesto, esos partidos, que es uno por cada uno de los 6 grupos. Por eso fueron 6 encuentros los que se disputaron el día de hoy, y vamos a empezar a repasarlos. Aquí pueden observar de una vez el grupo A. Pueden ver a la izquierda el resultado: Antigua y Barbuda, que igualó 1-1 frente a la selección de Bermudas en un partido en el que Antigua y Barbuda no dominó. Sin embargo, se puso en ventaja al minuto 26 por medio de Raheem Detterfield y logró sostener ese resultado. Parecía que se podía llevar la victoria en casa, pero al minuto 90 apareció Sashil Ming para poner ese 1-1 y repartir los puntos en un resultado que, para empezar, fue muy justo, porque la selección de Bermudas mereció más durante todo el partido. Incluso creo que pudo haber sellado la victoria, pero le costó mucho concretar, y finalmente logran este empate, que yo creo que aún así no funciona para ninguna de las dos, y es más en beneficio de las selecciones de Honduras y también de Cuba. Ahí vemos la tabla, como de momento evidentemente Antigua, Barbuda y también Bermudas se colocan arriba, porque son las únicas que han entrado en acción. Cuba y Honduras jugarán el día de mañana, mientras que las Islas Caimán en esta primera fecha no entrarán en acción. Será hasta la siguiente, que también será esta misma semana, pero de estas dos selecciones. Y quiero actualizar también mis pronósticos. Conforme voy haciendo este repaso, actualizo mis pronósticos. Aquí pueden observar en pantalla cuáles eran mis porcentajes previos a que diera inicio estos primeros partidos, y que evidentemente no cambian mucho por el resultado de 2 equipos, es decir, un partido en el que solo estuvieron involucrados 2 equipos, pero sí lo actualizo un poco de esto que está en pantalla a esto otro. Le subo a Honduras un 5% y le subo también un 5% a la selección de Cuba, y 5% que les quito a las selecciones de Antigua, Barbuda y de Bermudas, porque, como estaba diciendo, creo que esto les afecta a ellas. Si había 2 selecciones que podían pelear por dejar a Honduras y a Cuba por fuera, que en mi opinión son las favoritas, un empate no les favorece para nada. Hay que ver también el día de mañana Cuba si logra pelearle lo suficiente a Honduras, porque si no, si se llevara una goleada, por ejemplo, pues yo creo que ahí Antigua, Barbuda y Bermudas pueden volver a levantar la mano, y por eso no les bajo tanto, lo dejo todavía un 15%, pero ese empate creo que les afecta mucho, porque yo creo que la posibilidad que pasaba porque una de estas dos fuera el outsider o la selección que pudiera pelear por sacar ya sea a Honduras o a Cuba, pasaba por ganar este partido, y como sacaron el empate, creo que, como decía, favorece a esas 2 selecciones hispanoparlantes. Continuamos con el grupo B, en donde, como pueden observar a la izquierda, Trinidad y Tobago igualó en casa 2-2 frente a la selección de Granada, ya en el Hazley Crawford de Puerto España. Un partido que le costó muchísimo a la selección de los Soca Warriors. De hecho, iniciaron perdiendo 0-2. Granada en algún momento se puso con los 2 goles de ventaja. De hecho, muy rápido, en 28 minutos, Miles Hippolyte ya había convertido un gol de penal 4 minutos antes, puso el 2-0. Y justo antes de irse al medio tiempo, creo que Trinidad y Tobago se salva por el gol de Ryan Telfer, pero le estaba costando mucho. Ya al minuto 74 igualó por medio de Rion Moore, pero vean que ya fue al puro final. Estuvo Granada a punto de ganarlo, pero sí, Trinidad y Tobago por momentos se vio muy limitada. Yo creo que en defensa es en donde más le cuesta, y en ataque tampoco tiene tanto peso ofensivo, mientras que Granada tuvo momentos de gran calidad, pero que ya después en el segundo tiempo se cayó por completo, aunque estuvo a punto de ganarlo al final, pero pues se quedan con el empate, que, como pueden observar, pues lo mismo que en el grupo A, Granada y Trinidad y Tobago no se hicieron daño, se colocan de momento arriba en la tabla por la no disputa partidos de las otras 3 selecciones. Aquí pueden ver mis porcentajes previo al inicio de esta primera jornada, y aquí los actualizo. Le quito un poco a Trinidad y Tobago para dárselo a Granada, le bajo de 70
a 55 a los Soca Warriors y subo de 20 a 35 a la selección de Granada, por esa sensación de que tuvo una calidad suficiente Granada para pelearlo, pero aquí a la selección que más favorece, en mi opinión, es a Costa Rica. Y no le subo más de una vez a la selección tica porque ya la tenía en un 95%. Pensé en darle un 96-97 porque si habían selecciones que podían pelear por sacar a los ticos o los rivales más directos, eran estas dos. Y si se sacaron puntos entre ellas, yo creo que esto favorece a la selección tica, que si debería ser ya favorita y tener pie y medio en la siguiente ronda, con esto debería ya estar contando los boletos para esa tercera ronda la selección tica. Pero Granada, que creo que ahora lo que puede hacer con este resultado, que es positivo para ellos, es ver si puede entonces sacar a Trinidad y Tobago, y dependerá mucho de lo que puedan sacar estas dos selecciones ante los demás rivales del grupo. Continuamos con el grupo C, en donde pueden observar Curazao venció 4-1 a la selección de Barbados. Un partido relativamente fácil para esta selección medio sudamericana, que es Curazao, porque está frente a la costa de Sudamérica. Triplete Rangel Ojanga, minutos 25, 62 y 86 de penal, y ya en el cierre del partido al 90 más 2, Jervain Castanier puso el cuarto gol. Barbados descontó también en ese minuto por medio de Neal Rilsteppen por medio de un penal, y Barbados, que no tenía mucho, aquí realmente muy poco que comentar, y Curazao, que la veíamos como una selección bastante sólida para clasificar a la siguiente ronda, y lo ratificó con este partido. Ahí vemos cómo Curazao se coloca con esos 3 puntos arriba y manda a Barbados de momento al fondo de la tabla. Aruba, Haití, Santa Lucía, que aún no entra en acción. Aquí pueden ver mi porcentaje previo al inicio de la acción en este grupo C, y cómo le subo un 5% a Curazao, que a su vez se lo bajo a la selección de Barbados. Aquí en este primer día, evidentemente, los porcentajes van a ser más entre las selecciones involucradas. Ya mañana podré hacer modificaciones con un poco más de criterio al haberse disputado una jornada completa, pero hoy es más entre las selecciones involucradas. Pero Curazao, que yo creo que le subo más por el hecho de que le estoy quitando un 5% a Barbados, porque se vio muy lejos de poder competir, más que por realmente lo que esperábamos de Curazao, porque fue exactamente lo que se vio el día de hoy. Yo creo que un 70 se hubiera mantenido bien, pero bueno, como le quito ese 5% a Barbados, se lo doy a Curazao, que se lo ganó en la cancha. Continuamos con el grupo de Nicaragua, que venció con comodidad también 4-1, el mismo resultado que el de Curazao, a la selección de Montserrat, partido que acaba de finalizar la selección pinolera, que tuvo un inicio con mucha emoción, porque desde el tercer minuto Jaime Moreno puso ya la ventaja. Sin embargo, al minuto 9 Montserrat lo igualó por medio de Brandon Barcy, y ahí parecía que Nicaragua le iba a empezar a costar un poco más. De hecho, Montserrat tuvo unos minutos de dominio y se estuvo acercando nuevamente al arco pinolero, pero ya después Arteaga al minuto 23 volvió a poner a Nicaragua en ventaja, y a partir de ahí ya se vio muy poco de una Montserrat que además se le fue gastando la energía. Y ya en el segundo tiempo, Jacob Montes al 69 y además Harold Medina, que culminó la goleada al minuto 93 para que así Nicaragua ganara con mucha comodidad. Creo que parte de lo que se le puede mejorar a Nicaragua es la defensa, porque cuando Montserrat se quiso aplicar un poco en ofensiva, fue cuando Nicaragua sufrió un poco, pero yo creo que esto es un espaldarazo para ese proceso que hemos estado hablando de la selección nicaragüense, con un buen inicio de eliminatorias, y yo creo que necesitaban esto, no solamente ganar, sino hacerlo por goleada frente a un rival que relativamente tenía que ser de los que se golea en estos casos, o de los que las selecciones favoritas tienen que golear para levantar la mano como favoritas a clasificar a la Copa del Mundo. Yo creo que Nicaragua lo hace muy bien. Ahí vemos que Nicaragua entonces sube al primer lugar. De momento manda a Montserrat al fondo Belice, Guyana y Panamá, que aún no debutan. Panamá y Guyana que lo harán el día de mañana. Ya casi repasamos ese calendario, pero aquí pueden observar mis porcentajes previos de este grupo D, y los actualizo subiéndole un poco más a Nicaragua. Aquí es sobre todo porque, como pueden ver, ya Montserrat lo tenían un 5%, entonces no lo puedo bajar en un 0. Mientras tengan posibilidades matemáticas no lo voy a bajar, pero entonces le bajo un 2%, que se lo doy también a la selección de Nicaragua. Pero es que aquí sobre todo tampoco quería subirle mucho a Nicaragua, porque está bien, lo demuestran, pero la pelea de la selección pinolera realmente es con Guyana. Entonces yo creo que el tema estará en ese enfrentamiento, en lo que puedan hacer estas dos selecciones frente a sus otros rivales. Entonces por eso tampoco quería desvirtuar tanto el pronóstico inicial que di, que me parecía bastante cercano a lo que se está esperando, al menos en el papel. Continuamos con el grupo E, ya penúltimo de esta eliminatoria, y aquí llega Guatemala, que tuvo un gran inicio. 6-0 vapuleó a la selección de
Dominica, goles de Galindo al minuto 4 al 48, de Llanes al 27, de Rubín al 58, de Martínez al 78 y de Morales al 83 para así aplastar a la selección caribeña y un gran inicio de la selección chapina. Lo que estaba comentando con Nicaragua se aplica también para la selección de Guatemala, que ya no es solamente el hecho de ganar, es cómo se hace y de que sea de forma contundente, de que si se tiene enfrente a un rival accesible, ganarle de esta forma. Tal vez Guatemala ganándole 1-0, eventualmente después también avanzaba a la tercera ronda, pero es más por la confianza que dan este tipo de goleadas, por el mensaje que envía a sus otros rivales de que ya no es una selección que simplemente compite por ganar, sino que también lo hace de buena manera. Aún así a Guatemala creo que le costó un poco en los primeros minutos, a pesar de que se pone en ventaja muy rápido, pero sí en algunos momentos cuando Dominica quiso apretar el acelerador en ataque, Guatemala tuvo algunos defectos en defensa, pero ya después lo logró solventar. Además Dominica, que también se fue quedando sin energía, y Guatemala, que poco a poco fue anotando los goles y en ofensiva no desaprovechó, y ese 6-0 que lo coloca ahí, como vemos, en el primer lugar, además con un gran gol diferencia que puede eventualmente afectar en este grupo. Creo que al final Guatemala no debería estarse fijando en eso, sino solamente en los puntos, pero aún así es un buen respaldo. Dominica que se va al fondo, Jamaica y República Dominicana que debutarán el día de mañana. Aquí vemos los porcentajes previos al arranque de esta eliminatoria y actualizo donde le subo a Guatemala de un 60 hasta un 68% y a Dominica que le bajo de 10-2. Estaba esperando un poco más de resistencia a esta selección de Dominica, que es cierto, esto no lo comenté, que también tuvieron todo este problema de las visas, que al final pues, fue culpa de la propia Federación de Dominica. Para quien no lo sabe, pues no se dieron cuenta de que para entrar a Guatemala la gente de nacionalidad de Dominica necesitaba una visa. No se dieron cuenta, estuvieron varados, llegaron a Guatemala hasta ayer en la noche. Entonces pues todo esto también afecta ya no solamente al cansancio, sino psicológicamente tener que estar pensando en cosas más allá del fútbol. Pero bueno, al final el punto es que Dominica estaba esperando al menos un poco más de resistencia, y por eso es que ya le bajo a un 2%, porque una selección que se lleva un 6-0 ya se acerca a ese 1% y próximamente al 0% cuando se le acaben las posibilidades matemáticas, y por eso se lo doy a Guatemala, que me parece pues un gran mérito, y que aquí se aleja un poco de la paridad que tenía, paridad entre comillas, con República Dominicana, por la forma. Por eso que les estaba diciendo, por el mensaje que envía ganar 6-0 un inicio eliminatorio. Y finalmente llegamos al grupo F, en el que Surinam venció también con comodidad 4-1 a la selección de San Vicente y las Granadinas, aunque el partido no le fue tan fácil. De hecho, Surinam empezó perdiendo con un gol de Walex Anderson, un error en defensa de la selección sudamericana que puso a la caribeña en ventaja, pero rápidamente empató Geraldo Becker, que fue quien se equivocó en el gol de San Vicente y las Granadinas. De penal puso el 1-1 antes de irse al medio tiempo. Jeremy Hilterman puso ya el 2-1, y que yo creo que esos dos goles muy rápidos de Surinam fueron los que hicieron que no se le complicara tanto el partido. Sin embargo, la selección sudamericana ya en el segundo tiempo empezó a demostrar su buena calidad. Llegaron el gol de Longwick y también el de Montnor al 46 y al 70 para ya liquidar el partido, y San Vicente y las Granadinas, que aunque en algún momento se vio que pudo pelear, ya se quedó muy corta, y Surinam se impuso con esa gran calidad que le conocemos. Ojo con esta selección que se pone en primer lugar de momento. Anguila, El Salvador y Puerto Rico, que no han debutado, lo harán El Salvador y Puerto Rico mañana. San Vicente y las Granadinas, que se va al fondo de la tabla. Aquí ven mis porcentajes previo a que se disputaran los partidos, y actualizo subiéndole a Surinam un 12%, que a la vez se lo bajo a San Vicente y las Granadinas. Surinam pasa de 70 a 82 y San Vicente y las Granadinas que pasa de 20 a un 8%. Estaba esperando bastante más de esta última selección de la caribeña, pero dio muy poca resistencia, y Surinam, a pesar de sus errores, pudo ganar cómodamente 4-1, y por eso también le subo a una selección que yo creo que empieza a levantar la mano. No sé si a ser candidata a clasificar a la Copa del Mundo, pero sí al menos pasar con comodidad esta segunda ronda, que lo estábamos esperando, pero también queríamos ver si lo ratificaba en la cancha, y así lo hizo Surinam el día de hoy allá en Paramaribo. Y simplemente quiero recordarles ahora con el calendario los partidos del día de mañana. Por el grupo A, Honduras, que va a recibir a Cuba en el Chelato Uclés de Tegucigalpa. Costa Rica, que recibirá a San Cristóbal y Nieves en San José en el Estadio Nacional. Haití jugará frente a Santa Lucía en Barbados, en Bridgetown.
la selección de Panamá, que en el Rommel Fernández recibirá a Guyana. Jamaica, que va a debutar frente a República Dominicana en el Estadio Nacional de Kingston. Y finalmente, por el grupo F, El Salvador jugará frente a Puerto Rico. Duelo de selecciones hispanoparlantes en el Estadio Cuscatlán de San Salvador será el cierre de esta primera jornada, y ya después tendremos el arranque de la siguiente el sábado y el domingo, y además el próximo martes, que se jugará esa media jornada que hay, que es en realidad la fecha 3 entre comillas, pero muchísima acción de estas eliminatorias. Hoy quería comentar lo que sucedió en estos partidos. Como les decía, gran arranque de las selecciones centroamericanas, Nicaragua y también Guatemala, que dan pasos ya no solamente positivos por la victoria, sino por el mensaje que envían goleando a sus rivales y reflejando que los procesos que han iniciado ya en los últimos años empiezan a dar frutos, y que ojalá para ellas o que pueda llegar a terminar con una clasificación a una Copa del Mundo, con un boleto al Mundial del 2026, o que al menos se llegue a pelear ya seriamente por la clasificación, que es algo que se anhela mucho en estos países. Pero bueno, tal vez nos estamos precipitando mucho, apenas es la primera fecha, hay que ver cómo se siguen desarrollando y también cómo se contrasta con los partidos del día de mañana, y sobre todo con las de la segunda fecha, que ya nos darán una idea muy clara de cómo se va a desarrollar esta segunda ronda, porque es muy rápido que se juega, solamente en 2 ventanas FIFA, esta de junio de 2024 y esperaremos después hasta junio de 2025, pero bueno, buenas sensaciones en el inicio. Quiero conocer sus opiniones de esos 6 partidos del día de hoy, sus pronósticos de los juegos del día de mañana, que los dejen aquí en los comentarios del video y voy a estar leyendo todo lo que pongan. Dejen un like, compartan el video, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo este proceso eliminatorio, y nos vemos el día de mañana con los sorteos de los 3 torneos regionales, Copa Centroamericana, Copa del Caribe y también la Conca Champions femenina, con el resultado de esos 3 sorteos, y también comentando lo que suceda con esos 6 partidos eliminatorios el día de mañana, cuando debuten las selecciones en teoría más fuertes, las cabezas de serie. Entonces nos vemos el día de mañana con todo eso.